El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó a partir de anoche el despliegue de militares y policías en todo el país, mientras denuncia planes para impedir que jure para un tercer mandato el próximo 10 de enero. Maduro, proclamado para un tercer periodo consecutivo de 6 años en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición que reivindica el triunfo de su candidato Edmundo González Urrutia, activó ayer el órgano de defensa integral de Venezuela, el organismo conformado por todo el poder político, dijo, de Venezuela, el poder popular, las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, la Milicia Nacional Bolivariana como componente especial y todas las fuerzas policiales, señaló el mandatario durante un acto frente al Palacio Presidencial, donde juramentó a cuerpos combatientes. En el acto, el heredero político de Hugo Chávez también anunció la captura de 7 mercenarios extranjeros, así los denominó, entre ellos 2 ciudadanos estadounidenses, 3 ucranianos y 2 colombianos. Estas nuevas detenciones se suman al arresto entre noviembre y diciembre, según versiones oficiales, de otros 125 mercenarios de 25 nacionalidades que el gobierno venezolano vincula con planes terroristas. A esto se agregan 2 hechos que se conocieron ayer. Por un lado, que el opositor González Urrutia denunció que fue detenido su yerno, Rafael Tudares. Rafael se dirigía a la escuela de mis nietos a dejarlos por el inicio de clases. Lo interceptaron hombres encapuchados, vestidos de negro. Lo montaron en una camioneta y desde entonces se encuentra desaparecido, escribió González Urrutia en redes sociales mientras continúa su gira, en este caso por Estados Unidos. Mientras tanto, la líder opositora, María Corina Machado, denunció también persecución contra su madre. Habla de agentes encapuchados apostados fuera de la casa de otros disidentes también. Bueno, vamos a profundizar en cómo está llegando Venezuela a esta fecha de concreción definitiva del nuevo periodo de gobierno de Nicolás Maduro, que será el investido el próximo viernes. Para eso estamos en línea con el periodista Omar Lugo, desde Caracas, corresponsal de En Perspectiva desde allí. Omar, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días, saludos Uruguay. Gracias Romina, Gastón, un abrazo desde Caracas. Omar, ¿cómo se vive este momento en Venezuela? ¿Se siente una tensión creciente por aproximarse la fecha del 10 de enero que marca este nuevo periodo de gobierno? Sí, hay cierta tensión y crispación, sobre todo por el ostensible despliegue de fuerzas militares, policiales y de civiles armados del chavismo que están recorriendo las calles, en piquetes, en retenes, como decimos en el sur. De estos efectivos están revisando automóviles que ingresan a Caracas, se hacen largas filas para entrar a la ciudad. También detienen personas en la calle para quitarles los teléfonos, revisarlos. Y en las últimas horas han continuado también las detenciones de personas, además de las que tú mencionaste. Anoche fue detenido Carlos Correa, que es un activista por los derechos humanos, director de una ONG llamada Espacio Público, que se ocupa de la defensa de los derechos a la información y la protección de periodistas y de Crónica 1, que es uno de los pocos que está accesible relativamente, porque como tú sabes, aquí los portales, los medios digitales. También fue preso anoche Enrique Márquez, quien fue un candidato presidencial crítico. Fue arrestado Enrique Márquez, un ex candidato presidencial, ex director del Consejo Nacional Electoral y uno de los críticos acerca del proceso electoral del 28 de julio. ¿Se oye bien, Romina? Sí, ahí sí, perfecto. Ajá. Y también Carlos Correa de la ONG Espacio Público. Eso fue anoche. También 2 activistas más en el interior del país. Bueno, en realidad a cuentagotas han seguido las detenciones selectivas de los que el gobierno califica como opositores, adversarios, críticos. En general, todos son procesados bajo cargos de terrorismo, de fascismo y
son aislados. De hecho, algunos de estas detenciones son calificadas de secuestros porque son ejecutadas por encapuchados, agentes encapuchados con armas largas, sin ninguna identificación y sin ninguna orden de arresto. En este contexto están ocurriendo las cosas aquí. Hay una Omar, y crispación no se sabe el lugar donde fueron detenidos tampoco. Bueno, Carlos Correa fue detenido en la avenida Bolívar, en el centro de Caracas, y Enrique Márquez no sabemos exactamente hasta ahora las informaciones de dónde se lo llevaron, pero son prácticas recurrentes y se esperan más detenciones para las próximas horas, Romina. Omar, ¿por qué vos decías, ostensible despliegue de seguridad? ¿Es por los llamados de la oposición a tomar las calles en una protesta contra esta toma de posesión oficial? Yo diría que ese es el argumento del gobierno, que de hecho eso no comenzó anoche, aunque ayer el gobierno creó o habilitó ese órgano que conforma todos los poderes públicos, privados y militares, civiles y militares, en lo que el régimen define como un gobierno popular, militar y policial. Eso hay que dejarlo en el contexto, pero ya desde finales de años ellos habían anticipado desde el 2 de enero que saldrían a las calles a ocupar espacios para prevenir lo que llaman una amenaza extranjera y amenaza del fascismo, como llaman a los opositores. En los últimos días, incluso desde finales de diciembre, se hizo ostensible ya esa presencia militar disuasoria. El gobierno, el chavismo, argumenta que tiene amenazas, que el país está amenazado, y de hecho el propio Diosdado Cabello, que es el ministro del Interior, dijo claramente que si ingresan expresidentes en aviones civiles serán derribados a partir de una ley vigente desde 2013, que es usada para derribar o neutralizar en los términos militares aeronaves del narcotráfico. Dice que esa misma ley la aplicarían a quienes vengan acompañando a Edmundo González Urrutia en el caso de que se atreva a ingresar al país por vuelos privados, lo que calificó como una invasión. Por eso justifica esa amenaza, Gastón. Esto porque González Urrutia ha dicho como que él tomaría posesión de alguna forma el viernes, ¿no? Incluso sí, el otro día, claro, el otro día difundió un video en el que le decía a las Fuerzas Armadas que él pronto será su comandante en jefe. Les pidió que sean garantía de soberanía y de respeto a la voluntad popular, pero ¿cuán realista es que González Urrutia absolutamente pero que haga algún tipo de acto simbólico, algo? ¿Te parece que es posible? No, eso a mí me parece que fue una declaración no sustentada en la realidad, que incluso llegó a ilusionar a algunos seguidores de la oposición, pero no tiene el menor sustento ni posibilidad. Hay que aclarar que Venezuela no tiene hoy día una división, una confrontación de poderes equiparables. Aquí hay una fuerza armada, y el mismo gobierno lo dice, que tiene control absoluto del país y de los puestos fronterizos y del espacio aéreo, en los términos que lo dice el chavismo, y no hay ninguna división de fuerzas, en términos de fuerza física o fuerza armada. De modo que esa aseveración de González Urrutia no tenía ni tiene ninguna posibilidad real de concretarse. Eso es evidente. Ahora, el gobierno lo ha usado eso como una excusa también, según defensores de los derechos humanos, como una excusa para perseguir a opositores en procesos sumarios y detenciones arbitrarias, según los señalamientos de las últimas horas y como se ha podido además comprobar con estas nuevas detenciones de las que comentábamos hace poco. Omar, más allá de que decís, bueno, no es realista esto que ha señalado González Urrutia respecto a esa posibilidad, ¿no?, de tomar el mando, María Corina Machado ha llamado a movilizarse, ¿no?, nuevamente a la oposición, pero tú hablabas de este clima que se está dando en estos días previos, no sé, ¿se están escuchando cacerolazos, por ejemplo?
No todavía, pero en realidad el llamado es para mañana. Puntos de concentración a partir de las 10 de la mañana en todo el país. Se pasó inclusive la lista de los lugares donde se espera que vaya la gente. Algunos analistas han visto esto como un último intento, un intento final de mantener caliente la calle, de mantener la protesta activa de los millones de seguidores del movimiento opositor. Pero en realidad ese desafío tendrá que ser medido mañana, porque como hemos dicho, esta es una situación de militarización. Las calles están militarizadas, hay patrullaje de uniformados y de civiles armados, que por aquí los llaman colectivos, un curioso nombre que quedó por organizaciones sociales del pasado, pero que definen a bandas armadas afiliadas al Partido Socialista Unido de Venezuela, que recorren en motocicletas las calles y tienen acciones disuasorias. Por lo general se anticipan a los uniformados. Entonces, en ese clima, que la oposición salga con los abuelos, con los niños, con todo el mundo, como llama María Corina Machado, es en efecto bastante complicado de ver. Pero mañana los periodistas, los reporteros saldremos a ver de qué se trata todo esto y si de verdad hay un atrevimiento de la gente a salir en este contexto. Para que tengan una idea, si tú tienes un teléfono donde alguien te mandó un mensaje, no que lo hayas enviado tú, y tienes un video de María Corina Machado, eso te puede llevar a la cárcel por 20 años. Si algún policía te quita el teléfono y te acusa de estar difundiendo odio, por ejemplo. Eso para que tengan una idea del contexto en que ocurren las cosas acá. O sea, está la incógnita entonces de si efectivamente va a haber la movilización. Porque es un problema de convocatoria, ¿sabes? O sea, ¿cómo haces una convocatoria en este contexto? Las redes sociales están controladas, aquí X no existe, está bloqueado desde agosto. TikTok también, aunque el gobierno dice que es en castigo por los retos virales que han propagado a través de esa plataforma y que han dejado víctimas, niños sobre todo. Y también aquí no hay radio, no hay televisión libre, están censuradas, hay censura, autocensura, y las redes sociales están totalmente vigiladas. Y como te digo, difundir, replicar mensajes de la oposición puede ser considerado un delito, independientemente de que sean mensajes pacíficos. De hecho, es algo que ha ocurrido. Hay entre los 2.000 presos políticos. Algunos de estos casos eran emblemáticos porque se trataba inclusive de adolescentes que llegaron a replicar mensajes que son calificados como odio. También les señalo un punto que ha pasado bajo la mesa a veces en los análisis, que es que el gobierno aprobó a finales de año pasado una ley llamada Libertador Simón Bolívar, que castiga con penas de 30 años de cárcel y confiscación de todos los bienes a cualquier persona que de cualquier forma desconozca al gobierno de Nicolás Maduro y las instituciones controladas por el chavismo. Esa ley está plenamente vigente y ha sido invocada para confiscar ya propiedades de varios de los dirigentes. Hay una lista que está armando el gobierno de los potenciales infractores de esa ley, a los cuales se la aplicarán en los próximos meses y semanas. ¿Cómo dijiste, Omar, cómo es la ley? Se llama Ley Libertador Simón Bolívar, que fue aprobada por la Asamblea Nacional, o sea, el Congreso, a finales del año pasado. Tiene unos artículos bastante serios, como la inhabilitación política de por vida, penas de cárcel de 30 años, de entre 20 y 30 años, y confiscación de todos tus bienes, inclusive de tu propia casa que tengas como la única propiedad, en caso de desconocimiento de las autoridades constituidas. Aparentemente, ese será un instrumento muy usado después del viernes que viene. Omar, mi pregunta es, ¿cuál es el sentimiento de la gente en Venezuela? A ver, recuerdo cuando hablamos contigo meses atrás, ¿no? Después de las elecciones como tal, el nivel de movilización que había por parte de la oposición y lo que estaba pasando también con la comunidad de venezolanos en el exterior, bueno, permitía alguna luz de esperanza, o por lo menos así se estaba planteando en la calle, ¿no? Eso imagino que ha ido decayendo claramente, ¿no? Sí, por las razones que te exponía hace poco, una movilización en Caracas seguramente puede atraer menos que una movilización en Montevideo, o en Buenos Aires, o en Madrid,
porque la comunidad venezolana en el exterior, además de que es muy grande, de hecho 1 de cada 4 venezolanos ya vive en el exterior, está organizada esa oposición, a la cual, por cierto, no le permitieron votar, contrariando la Constitución Nacional en ese proceso. Pero aquí, no hay mucha capacidad de movilización, porque además los partidos políticos que estructuran estas movilizaciones, que agitan la calle, como dicen, organizan estas protestas, están desmantelados. De hecho, el Partido 20 de María Corina Machado es considerado una organización terrorista por el gobierno, y todos sus dirigentes claves, nacionales y regionales, o están presos, o están en el exilio, o están perseguidos, o están en la clandestinidad o desactivados. Sí, recordemos María Corina Machado, ¿no? Está en la clandestinidad. Exacto. Y tengo preguntas en ese sentido de la audiencia, ¿no? Hay quienes preguntan, bueno, ¿por qué Maduro no se atreve a detener a María Corina Machado? Plantean, bueno, ella es vicepresidenta electa, ¿no? Podría asumir en representación de González Urrutia. Sí, ella, bueno, eso no es fácil. En realidad, ¿asumir qué? No. ¿Quién te va a juramentar? Si te tiene que juramentar la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional está en manos del chavismo. Claro. Pero una de las tesis es que el gobierno está esperando el momento oportuno para arrestarla. Otra posibilidad es que está en realidad refugiada en una embajada extranjera. Eso no ha sido confirmado, pero en realidad este es un país pequeño y muy bien controlado por el chavismo. Ellos seguramente saben dónde está, aunque ella despacha de la clandestinidad. Ayer mismo dio otra conferencia de prensa, ha estado intentando difundir el mensaje opositor, pero en efecto el gobierno no la ha detenido, y yo creo que en realidad ya han pasado eso como un juego de video, ya han subido niveles, y en el nivel en que está ya no tardaría mucho en hacerlo. Imagino que después del 10, en este nuevo escenario que se abre en Venezuela, ya no habrá muchas dudas sobre eso. Pero bueno, en fin, son análisis de escenario, como este programa lo dice, perspectivas, como siempre lo hemos hecho, y no es una información contundente que te pueda decir porque en realidad uno trata de analizar sobre base de evidencias, no de suposiciones. Claro. Lo que tuvo que ver con esta recorrida que emprendió González Urrutia en estos últimos días, estas reuniones que lo llevaron a Argentina, que lo llevaron a Uruguay, que ahora lo tienen en Estados Unidos, ¿de eso se supo allí en Venezuela? ¿Se siguió con atención? Sí, claro, se siguió con atención en los términos en que te digo, en un país donde no hay información pública, donde las radio y televisión pueden ser cerradas en cualquier momento, y donde, bueno, se propaga la información a través de las redes sociales. Pero algunos analistas tienen claro que eso es emblemático, por así decirlo, porque no hay una posibilidad de poder real dentro del territorio para la oposición. Esos apoyos del presidente de Uruguay, del presidente de Estados Unidos, etcétera, solo son referencias internacionales, pero dentro del país no cambian el panorama. Más bien el gobierno actúa en represalia y aprieta más sus políticas represivas, argumentando que hay amenazas externas y que el país que enfrenta muchas de estas amenazas desde hace tiempo y que tiene que actuar en consecuencia y estar preparado. De hecho, en las últimas horas hay ostensibles declaraciones, evidentes, fuertes declaraciones, diría yo, de los componentes de la Fuerza Armada en apoyo a Nicolás Maduro como único presidente, y han grabado mensajes, los han difundido todas las divisiones de la Fuerza Armada, expresándole su apoyo absoluto y irreductible, no solo a Maduro, sino también a la llamada Revolución Bolivariana, al socialismo como forma de gobierno, y a este esquema llamado popular, militar y policial. Eso lo han replicado inclusive en respuesta directa a los llamados que hizo González Urrutia a que la Fuerza Armada lo apoye en estos días. Pero ese es un apoyo que no hay ninguna posibilidad ahora en el horizonte de que pudiera concretarse, y nadie sabe en realidad hasta qué punto en el futuro pudiera haber opiniones contrarias en ese sentido. Es decir, esto se mantendrá así indefinidamente, Romina, Gastón.
Omar, una última pregunta. Decías, los canales, las radios pueden ser cerradas en cualquier momento. Decías antes que hay una persecución de si tenés un video, si una persona tiene un video de un opositor en el celular, aunque no lo haya enviado esa misma persona, puede terminar como una pena de prisión. Eso, ¿cómo lo manejan ustedes, periodistas, para informar de este tipo de cosas que están sucediendo? Bueno, hay una película que se llama Blade Runner que Sí. me recuerda el término, porque la traducción literal sería corriendo en el filo de una navaja. Eso más o menos lo que pasa aquí. Y bueno, ya vemos ese caso de Carlos Correa, que es un defensor de los periodistas, termina siendo preso también ayer. Y es un caso emblemático. En Venezuela el periodismo tradicional es una de las víctimas de todo este proceso, y aquí no existe en realidad ese concepto que ustedes tienen de libertad de acceso a la información y de libertad de opinión y de expresión. No existe. Entonces, bueno, por una entrevista como esta, aquí te cerrarían una radio fácilmente, para que tengas una idea. Y obviamente ya no hay esas fronteras gracias a la información digital, al ciberespacio, al internet. Y bueno, son amenazas reales, ¿no? Siempre. Lo que hay que hacer es seguir haciendo periodismo clásico, como el que uno conoce, fundamentado, argumentado, y narrar las cosas como son, las evidencias, y seguir trabajando hasta que se pueda. El problema ahí lo tiene sobre todo la sociedad, es decir, el derecho que tiene cualquier ciudadano a recibir información y tomar sus decisiones sobre la base de la calidad de esa información, decisiones acertadas sobre su futuro personal, sobre el de su familia, sobre el de todo el país. Y eso es muy importante, sobre todo en un país como Venezuela, que es un emisor neto de migrantes. Cada día siguen saliendo personas. La ONU calcula que, ACNUR de la ONU, que este año seguirá creciendo esa cifra y que superará los 8 millones de personas viviendo en el exterior. Eso supone entre la cuarta parte y la tercera parte ya de la población del país. Omar, gracias, gracias como siempre por este contacto, más con esto que señalás, ni que hablar. Te mandamos un abrazo y bueno, nos mantenemos en comunicación. Salud, buen día, Uruguay.